Hola amigos, esto es la historia de Guatemala. ¿Cómo los españoles llegaron en Guatemala? Así era Guatemala antes que los españoles llegaron. Guatemala era una tierra verde lleno de volcanes y los mayas habían construido muchas obras y algunos siguen en pie de hoy en día, por ejemplo, el Tikal. Pero, ¿cómo vivían los mayas? Los mayas vivían en chozas de adobe o hileras de tronco para formar paredes. Este tipo de casa apareció en el primer periodo histórico de los mayas y existió hasta la época en que se construyó la pirámide maya. Los españoles llegaron en un barco en el año 1523. En ese barco se bajó una persona llamado Pedro Alvarado. Pero, ¿quién era Pedro Alvarado? Pedro Alvarado nació en Badajoz, Extremadura, en el año 1485. Nació en la antigua noble familia de armas castellana y fue el general fronterizo de portugués Don Pedro Gómez de Alvarado, y así fue el primer contacto de los mayas con los españoles. Sucedió en el año 1501, cuando un barco español que navegaba de Panamá a Santo Domingo Sucedió en el año 1501, cuando un barco español que navegaba de Panamá a Santo Domingo llegó en la costa este de la península de Yucatán, y esto fue la batalla entre los mayas y los españoles. La batalla de Centla fue un enfrentamiento ocurrido el 14 de marzo del año 1519. En la cual los indígenas maya, dirigidos por Tatzcopp, se enfrentaron con los españoles comandados por Hernán Cortés. En esta batalla fueron derrotados los mayas. Pero, ¿qué hicieron los españoles con los mayas? Y todo indica que muchas palabras indígenas se trasplantaron a la flauta fónica del español. Y de ahí en Centroamérica salieron muchas cosas, por ejemplo, los tomates, los chocolates, los chicles, y todo era cultivado por mayas, donde salían también los chicles, que luego serían llevados en Europa. ¿Cuál era el plan de los españoles de conquistar América? Capturan de los líderes americanos, respeto a las culturas conquistas, acuerdo entre las dos partes, alianzas con los pueblos sometidos por las incas, pedida de rescate, el oro y la plata. Para la pregunta es cómo los mayas se comunicaban con los españoles, si no hablaban en su mismo idioma. Bien, la realidad fue complicada. Según se dice que nunca mantuvieron una relación de consenso. Y todo ese tiempo los mayas están debajo del poder español y luego de ellos dominada a las tierras agrícolas. De hecho, los españoles se quedaron muy asombrados por cómo los mayas hacían las cosas, ya sea la comida, los chocolates y cómo era el matrimonio entre los mayas. Era de carácter matrilocal, es decir, que el hijo varón tenía que acudir a la casa de su suegro y a trabajar para él como una parte de la familia por un periodo de 5 años. ¿Y cómo se liberó Guatemala? La independencia de Centroamérica es pacífica o diferencia entre otros países de América. Fueron reposadamente para convertirse en un país independiente. Muchos factores lo llevaron finalmente a la antigua dependencia.
En el año 1808, los franceses, entonces gobernados por Napoleón Bonaparte, invadieron España, derrocaron al rey Fernando y coronaron a José. Los españoles se rebelaron contra los invasores y se negaron a reconocer al nuevo monarca. Esto provocó el caos político en la península ibérica y finalmente formó una organización de resistencia popular diferente. El gobierno militar. Esta gente estaba formada por un ejército de altos representantes, los funcionarios y los profesores, todos los conservadores, y finalmente crearon un gobierno español secreto. Mayo 22 del año 1809. El Comité Central Supremo, establecido después de la derrota de Francia entre la batalla de Byrón, ordenó la celebración de la Corte Especial y la formación de la Corte de acuerdo con el decreto debido a la ofensiva de Napoleón Cortés. Programada para el año 1810, tuvo que reunirse primero en San Bernardo y luego en la isla León y luego en Cádiz. El 24 de septiembre del año 1810 se celebró en San Fernando el primer juzgado especial y constitucional. Fue en esta localidad donde se promulgaron, y todo ello, las bases del Estado demócrata y derechos, así como el fin del antiguo régimen y el inicio de una nueva era para los españoles y de los ambos hemisferios y la península y las colonias en América. ¿Y qué es la independencia de Guatemala? La independencia de Guatemala fue un momento histórico que marcó al país. Significó la separación de la corona española a gran parte de Centroamérica. La firma del Acta de la Independencia de Guatemala es parte memórica historia de Guatemala. El 15 de septiembre se celebra el Día de la Independencia de Guatemala. Ese mismo día que en el año 1821 los próceres lograron que se afirmaran el Acta Soberanía. Y así fue como Guatemala se liberó del poder español y se hizo un país independiente. ¿Y qué se celebran el 15 de septiembre? ¿Cómo son las celebraciones en Guatemala? ¿Qué costumbres practican para la celebración de la independencia de Guatemala? Desfiles, corazos, bailes y sobre todo recorridos de corredores con antorcha son actividades que se llevarán a cabo de todo el país en 15 de septiembre, en la cual se celebra por el motivo de la independencia de Guatemala. Y esto haya sido la historia de Guatemala. Muchísimas gracias.